Bueno, vamos a establecer el primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardáguila en este viernes 1 de septiembre. Bueno, Rafa, vamos a hablar de la estructura de la faena de Minerva con respecto a lo que son las principales categorías de faena, los antecedentes en las 3 plantas que opera hasta ahora el grupo aquí en Uruguay. A partir de hoy se asuma BPU, 1 de septiembre, pero bueno, recordemos que Minerva tiene actividad en Pool, Carrasco y Canelones. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un saludo para todos. Sí, exactamente, nosotros publicábamos hoy una columna que la enfocábamos del lado de una reciente entrevista que dio un medio televisivo brasileño el presidente de Minerva, Fernando Galetti de Queiroz, que manifestaba en que se había basado, cuáles habían sido los pilares en los que se fundamentó la estructura de Minerva y por lo tanto su crecimiento posterior. Y él decía 3 pilares, ¿no? Por un lado, el control de costos para ser competitivo. El otro, logística y canales de distribución diversificados. Y la tercera pasta, inteligencia de mercado y gestión del riesgo. El encare del negocio de Minerva es bien hacia el lado de lo que se ha manifestado con esta compra de activos a Marfrig, que es profundizar en el commodity, ¿no? En la venta de la carne fresca, el commodity, y priorizando los bajos costos para ser competitivos en el mercado internacional. Y en la estructura de la faena aquí en Uruguay de Minerva en el año 2022, el último año completado, se observa también eso de ir hacia menores costos en la producción, menores costos en el precio de compra de los animales. En el promedio del país en 2022, Uruguay faenó 50% de novillos, 35% de vacas y bueno, después vaquillonas, ¿no? Alrededor de un 12-13%. La estructura de Minerva, de la faena de Minerva, es bien distinta. En vez de tener un 50% de novillos como tiene el promedio, tiene un 42% de novillos y faenó más vacas que novillos, un 44% de vacas comparado con un promedio del país de 35%. Las demás principales plantas de faena del país, bueno, en el caso de Marfrig faenó 52% de sus faenas fueron novillos, y en el caso de las otras 3 grandes empresas del rubro, Las Piedras, Pando y BPU, que bueno, como tú decías, hoy pasa a la administración de Minerva, pero el año pasado era NH Foods, bueno, la proporción de novillos es mucho mayor, es 70% del total, y una porción bien inferior de vacas. Entonces, en la composición de la faena, también se puede observar ese objetivo de menores costos de producción. Rafa, bueno, recién hablábamos con Álvaro Ferrés del tema, por ejemplo, corral. Bueno, en la composición de la faena hay que ver, claro, a veces la faena ha bajado en este año y bueno, se mantiene esa relación de 1 de cada 4 novillos provenientes de corral, más allá de que en cantidad la faena de corrales ha bajado. Bueno, recién decía Álvaro, ellos han hecho negocios naturalmente con Minerva para la venta de ganado de corral, pero bueno, o sea, la característica probablemente de la empresa no sea tener tampoco quizás una gran participación en ese tipo de animal, por ejemplo. Claro, lo que ha asegurado Minerva, BPU sí tenía una participación importante en los negocios de corral y con muchos convenios también con feedlots. Lo que ha asegurado Minerva es que BPU va a mantener ese perfil, pero claramente no ha sido, por lo menos el énfasis de Minerva, más allá de, como decía Álvaro, sí tienen convenios, algunos corrales para proveer de animales de corral a Minerva, no es el principal foco de su producción o no le da el énfasis que le dan otras empresas del rubro. Esto también se puede ver claramente en el hecho de que Minerva no cuenta con corrales propios, como sí lo tienen
muchas de las otras empresas, ¿no? Incluso Marfrig, bueno, ni que hablar Las Piedras, Pando, de Las Moras, bueno, por nombrar a los que me acuerdo ahora, ¿no? Tienen corrales propios y Minerva no lo tiene. Eso también me parece que demuestra claramente el perfil que no es priorizando la calidad del producto o el valor unitario de ese kilo producido, sino más bien ir por el lado de la reducción de costos. Rafa, enseguida a las 12 retomamos el contacto y hablamos de la participación de Brasil en el mercado de Chile. ¿Cómo no? Porque hay datos interesantes allí.